Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud, pero sobre todo en nuestra calidad de vida. El día de hoy vamos a estar estrenando un nuevo formato en nuestro programa y tenemos el privilegio de hacer contacto con una especialista de regiones. Ella es fonoaudióloga, es especialista en cuidados críticos, es académica de la Universidad de San Sebastián. Bienvenida, Carolina Enríquez. Un placer pues contar con tu presencia en nuestro programa. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Bien, Carolina, queríamos conversar contigo de un problema que se viene desarrollando mucho en los últimos tiempos, sobre todo gracias a la pandemia, como lo es la disfagia. Yo no sé si podemos comenzar por lo primero, pues por explicar un poquito de qué se trata la disfagia para que las personas vayan entendiendo de qué se trata esta patología o esta condición. Perfecto, Leo. Sí, la disfagia es un diagnóstico que significa que aquella persona que lo padece está con un trastorno para tragar o un trastorno para deglutir, en palabras quizás un poquito más específicas, ¿ya? Y que lamentablemente, si nos imaginamos la vida sin poder tragar, genera muchos inconvenientes de calidad de vida, riesgos asociados al proceso de nutrición e hidratación y obviamente también a infecciones pulmonares. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos la disfagia como aquel trastorno para tragar, ¿ya? Cualquier tipo de alimentos que generan alguna consecuencia negativa para el estado de salud de la persona que lo padece. Excelente. Carolina, y en este caso, ¿qué tan común es la disfagia en el paciente que está postrado, que está encamado? Actualmente en la práctica, lo que tú ves, tu consulta. La disfagia en el paciente dependiente es altamente prevalente, tiene una alta incidencia, principalmente porque el tipo de pacientes que nosotros tenemos en condición de dependencia o es un paciente geriátrico o es un paciente con alteraciones neurológicas. Y desde ese punto de vista, la disfagia aparece en ambos contextos, obviamente con sus características asociadas, ¿cierto?, o al proceso de envejecimiento como algo fisiológico, normativo, y en casos de pacientes neurológicos, ya, u oncológicos, que también tenemos mucho paliativo en paciente dependiente, ya son disfagias o son trastornos para tragar de mayor consideración, de mayor gravedad, y que obviamente afectan el diario vivir, y que muchas veces requieren incluso de alguna instalación de sondas, porque la alimentación ya por la vía oral, por la boca, no va a ser posible. En este caso, ¿cuáles son o cuáles serían los tipos de disfagias se presentan con más frecuencia en este contexto? En este contexto tenemos la disfagia orofaringe neurogénica, así es el nombre, es un poquito largo, pero ese es el nombre técnico ya del trastorno para tragar, que tiene un origen neurológico. Y en nuestro país, la verdad es que el accidente cerebrovascular es una de las patologías con más incidencia, y es el origen de la mayoría de nuestros pacientes con trastornos de la deglución. Existen otras patologías neurológicas también, que también tienen alta prevalencia y que son las enfermedades neurodegenerativas, las demencias, ¿ya? Y la verdad que actualmente el número de pacientes que tenemos con síndromes demenciales es altísimo. Y en etapas avanzadas, entre moderadas y avanzadas, empieza a aparecer el trastorno de la deglución y el trastorno también de la conducta alimentaria. En estos pacientes es un poquito más compleja la situación, porque no solo no pueden tragar fisiológicamente hablando, sino que se niegan a alimentarse o que no reconocen el alimento, por ejemplo, o no tienen sensación de hambre y de sed, no abren la boca, por ejemplo, o son violentos, o tienen alguna conducta de alimentación, ¿cierto?, que no es la que corresponde. Y eso también va afectando, obviamente, todo el proceso que conversábamos, calidad de vida. Ahí tenemos a un cuidador también bastante complejo, ¿cierto?, la situación del cuidado de ese tipo de pacientes, la nutrición, la hidratación y obviamente
la ingesta medicamentosa o de fármacos también se nos complica porque ese tipo de alimentos, ¿cierto? Y de medicamentos tienden a ingresar por la vía oral. En algunos casos, como te comentaba, no nos queda otra alternativa que instalar algún tipo de vía alternativa, ya sea una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal, y en casos a lo mejor donde uno proyecta larga data del trastorno de la deglución, utilizamos bastante las gastrostomías. Esas son las disfagias como más frecuentes, ¿ya? También tenemos harta disfagia en el paciente oncológico, ¿ya? Producto de lesiones tumorales o de metástasis. También tenemos harto de pacientes en paliativo o pacientes más bien dependientes. En ese caso, fíjate que tocaste un punto importante, porque muchos pacientes oncológicos, por el mismo quizás tratamiento, tienden a desarrollar cierta mucositis. Esto se presenta mucho también y esto complica aún más, pues, quizás la forma de evolución de los alimentos en este tipo de pacientes. Exactamente. Ahora, en el oncológico paliativo tenemos otros estándares de rehabilitación o tenemos otros lineamientos terapéuticos, principalmente porque muchas veces no es posible la rehabilitación porque estamos en el contexto de paliativo, ¿cierto? Pero sí es importante otorgarle a ese paciente que no tenga dolor, por ejemplo, al tragar, que pueda tragar su saliva, que no sienta que se está ahogando con la saliva porque no puede tragarla, ¿ya? O la ingesta de los medicamentos, la calidad de vida, porque el tomar agua, el sentir, ¿cierto?, que uno traga algo, ya sea comida o sea agua, es calidad de vida, es confort, da cierto, una sensación de placer, ¿ya? Y en el caso de los pacientes oncológicos, que a lo mejor esta disfagia se va a mantener de forma permanente, quizás mis objetivos no van a ser que la disfagia desaparezca, pero sí que coma a lo mejor un poquitito durante el día, que saboree algunos sabores, que pueda tomar un sorbito a lo mejor de líquido, y dependiendo del caso, ¿cierto? La preocupación mayor ahí es el confort y calidad de vida. Claro, sobre todo en ese caso, pues tratar en la medida de lo posible de elevar o de adecuar su calidad de vida, que al final pues, es lo que buscan todos los profesionales de la salud. Volviendo a lo que explicaba hace un ratito, cuando los pacientes, muchos de ellos necesitan alimentarse a través de una sonda, en este caso, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo se da el manejo en este tipo de pacientes que se ve obligado pues, a requerir una sonda? Esa es una súper buena pregunta porque existen múltiples de manejos con pacientes con sonda. No necesariamente el paciente con alguna sonda no come por boca. Ese es el primer comentario que me gustaría realizar, porque en muchos contextos uno piensa que el paciente con sonda ya no puede comer nada. Y la verdad es que va a depender de la severidad del trastorno de la deglución. ¿Ya? Existen pacientes, por ejemplo, que pueden glutir, pero muy poco volumen. Por ejemplo, la cantidad, no sé, de un yogur al día. Si yo lo llevo a aspectos nutricionales e hídricos, ese paciente va a estar, ¿cierto?, con un déficit calórico, proteico. Por lo tanto, ahí yo requiero de una vía alternativa para complementar, o puedo complementarlo vía oral también. En los casos que esa alimentación mixta, así le llamamos cuando el paciente ingiere por vía oral y por una vía alternativa. Cuando eso no es posible, porque a lo mejor la disfagia es muy severa, en esos casos tenemos a los pacientes con régimen cero por boca, es decir, que no comen nada por la vía oral, y todo se ingiere a través de la nutrición enteral por sonda. ¿Cuál es el manejo de eso? La verdad es que depende mucho de el tipo de familia o la condición socioeconómica que tenga la familia. En niveles socioeconómicos más bajos, tratamos de utilizar sondas que sean un poquito más grandes y que permitan un bolo de alimentación, es decir, comida de la casa. Y en niveles socioeconómicos más altos, tratamos de utilizar nutrición enteral a través de una bomba muchas veces. Ahora, esta condición favorablemente ha cambiado con los años y el último tiempo con la ley Ricarte-Soto. Y hemos tenido acceso a que los pacientes de bajos recursos puedan acceder a nutrición enteral y también
a una bomba de alimentación o a un contexto quizá que permita una calidad de vida y una nutrición e hidratación en mejores condiciones. Y también con menor carga para la persona que cuida a esta persona a lo mejor dependiente con una sondita. ¿Ya? Ese es como el manejo como genérico de la sonda. Está el cuidado de enfermería, perdón, de la permeabilidad de la sonda, de la higiene intraoral también, ya como los cuidados propiamente tal de la sonda, que no se la vaya a sacar el paciente, su higiene correspondiente, su recambio correspondiente también. Y en el caso de las gastrostomías o yeyunostomías, que si bien no son sondas que ingresan por nariz, también tienen el mismo objetivo de alimentar al paciente por una vía alternativa. Ahí tenemos más o menos las mismas opciones, ya sea nutrición enteral o alimentación de la casa, a través de bolos de alimentación. Así que este comentario que acabas de decir es súper importante porque este paciente de alguna manera requiere un soporte, por decirlo de una manera, multidisciplinario, que involucra, como decía, la enfermera que de alguna manera tiene que estar pendiente, el profesional de enfermería, pero que tiene que estar pendiente de la optimización de la sonda. También de alguna forma ustedes tienen que darle un soporte y de alguna manera llamarle un entrenamiento a los familiares que cuidan a la persona, porque son los que día a día están con el paciente y son los que se enfrentan pues, a la realidad. Pero también trabaja mucho de la mano con el profesional de la nutrición para, me imagino que, hacer los cálculos correspondientes al requerimiento nutricional que vaya a tener la persona en relación a su estadio. ¿Cómo se da este trabajo? Multidisciplinario en estos casos, porque este tipo de paciente requiere de un médico de cabecera, requiere de una enfermera, de un técnico en enfermería muchas veces, y en el tema de alimentación, deglución, ingresa la gran dupla que es el fono y la nutricionista. Y efectivamente trabajamos en conjunto. Los fonoaudiólogos por lo general definimos la vía y el régimen. La vía es por donde ingresa la comida, ingresa por vía oral, por una vía mixta o a lo mejor por vía cierto enteral o alternativa, y el régimen. El paciente puede tragar, por ejemplo, líquidos espesos, líquidos normales, puede tragar papilla, puede tragar enteros. Ese es como nuestro rol ahí. Y la nutricionista tiene el gran rol también de ver, ¿cierto?, cuál es la dieta o a lo mejor el soporte nutricional hídrico que se relaciona con la vía y el régimen de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, dejo a un paciente con líquidos tipo néctar y solamente semisólido o papilla, la nutricionista lo que hace es modificar el soporte nutricional y todos los requerimientos que ese paciente tiene al régimen papilla y a la hidratación tipo néctar. Y así vamos conversando continuamente de la tolerancia, por ejemplo, ya ahí viene la parte mía, la tolerancia deglutoria, cómo va tolerando el paciente desde el punto de vista de la deglución esta alimentación, y la nutricionista al mismo tiempo va haciendo el control de ingesta. ¿Ya? ¿Cuántas calorías consume hoy día? ¿Cuántas proteínas? ¿Estamos en déficit? ¿Estamos bien? ¿Aumentamos? ¿Disminuimos? Y ahí va nuestra conversación constante en relación a los requerimientos que ese paciente tenga. En el caso de una rehabilitación, por ejemplo, de un paciente neurológico con sonda, muchas veces cuando ya comenzamos el proceso de la realimentación oral, ahí también coordinamos muchísimo. Porque si yo, por ejemplo, comienzo a darle una ingesta oral por boca a un paciente, la nutricionista disminuye nutrición enteral. ¿Ya? Porque no puedo estar aumentando, ¿cierto?, por boca y nutrición enteral, porque por estómago voy a tener rebalse gástrico y otras complicaciones, ¿ya? Entonces, vamos ahí acomodando lo que ingresa por boca, lo retiro de nutrición enteral, si es que es el caso, ¿cierto? Y así vamos llegando a un equilibrio, muchas veces hasta retirar la sonda nasogástrica o nasoyeyunal y a seguir el proceso de realimentación, si es que es, en el mejor de los casos, un éxito terapéutico, que vuelva a comer igual que antes lo hacía, por ejemplo, no sé, de haber tenido el accidente cerebrovascular. Claro. Fíjate algo, mencionaste un aspecto que es bien importante y es en relación a las consistencias. Entendemos que a nivel de nutrición y de fonoaudiología
hay tres tipos de consistencias en relación a los líquidos. No sé si explicas un poquito estos tres tipos de consistencia. Perfecto, sí. La verdad es que trabajamos mucho, Leo, con las consistencias, porque las disfagias o los trastornos para tragar, esto que es deglutido. Es decir, yo puedo tener un paciente que degluta, por ejemplo, súper bien papilla, pero que aspire o que no tolere los líquidos delgados, el agua común. Entonces, frente a esos contextos, yo tengo que ir viendo cómo lo hidrato, y una de las medidas compensatorias para que el paciente se siga alimentando por boca en los aspectos de deglución es ir modificando los volúmenes o el tipo cierto de ingesta. En este caso, la viscosidad, ¿cierto?, que tiene un alimento dado. Puede ser, por ejemplo, un líquido delgado, normal, el agua. Puede ser un líquido tipo néctar, que es un poquito más espeso. Y ya luego pasamos al pudding y ya al semisólido, que es más bien una papilla, como la papilla de las guagüitas, por así decirlo, que es más conocida. Y obviamente aquí tenemos un proceso de hidratación entre medio que lo conversamos junto a nutrición para ver, ¿cierto?, cómo hacemos que se hidrate de la mejor forma, que no genere riesgo aspirativo, pero que al mismo tiempo hidrate al paciente. Y ahí vamos conversando de estas viscosidades o consistencias en relación a los requerimientos del paciente. O sea que todo va a depender del estadio, por decirlo de alguna manera, que tenga el paciente para adecuar su alimentación, en este caso el requerimiento de los líquidos orales. Exacto. Y lo otro importante ahí es que si pensamos a lo mejor en un accidente cerebrovascular agudo, Okay. la clínica va mejorando. Se puede ser que yo hoy día tenga una disfagia severa, pero que en una semana más eso ya esté en mejores condiciones. Entonces yo voy haciendo modificaciones. Progresión. Por ejemplo, exacto, al principio lo dejo sin nada de agua, después lo dejo con líquidos con espesante, después lo dejo con líquido normal. Y todas estas adecuaciones en relación a la progresión del paciente, ya sea favorable o desfavorable, dependiendo de la patología médica de base que genera el trastorno para tragar, lo voy coordinando siempre con nutrición, y ahí vamos llegando a los consensos y al equilibrio que el paciente requiere. En ese caso, Carolina, ¿cómo se hace? O sea, por ejemplo, ¿cómo se hidrata estos pacientes? Sobre todo porque pues, el agua, de alguna manera, creo que es el líquido más ligero. Exactamente. Ahí va a depender del caso. Si, por ejemplo, el paciente tolera el líquido delgado en bajo volumen, es decir, en un sorbo chiquitito, por lo general se deja ese tipo de hidratación. Y se utilizan algunos utensilios, por ejemplo, hidratar con cuchara, hidratar con bombilla o sorbo pequeño. Existen maniobras también que permiten, o estrategias que permiten tragar de forma más segura. Ahí va a depender el caso, cuál uno utilice, ¿ya? Pero también hay movimientos de cabeza que permiten, o modificaciones fisiológicas estructurales que permiten tragar mejor el líquido. Si es que ese no fuera el caso y no es posible hacer eso, uno ya empieza a pensar en espesar, ¿ya? Es decir, a cambiar la consistencia en los pacientes neurológicos por lo general, ¿ya? Donde el líquido o la disfagia para los líquidos es más frecuente. Y ahí yo voy probando y evaluando con qué consistencia el paciente deglute de forma más segura. Y por lo general en esos casos, al hacer la modificación de viscosidad, yo utilizo espesante. Y ahí voy haciendo, ¿cierto?, la consideración diagnóstica con qué tipo de viscosidad o con cuánta medida de espesante el paciente logra tolerar la ingesta hídrica sin tener riesgo de aspiración. Y ese es el volumen, o esa es la medida que yo le digo a la Nutri, y la Nutri después deja su plan, ¿cierto?, en relación a eso. Ya. En ese caso, ¿existe la posibilidad con algunos pacientes que no pueden tomar agua? Y si esa es la realidad, ¿cómo se hace con la ingesta de los medicamentos? En el caso de ingesta de medicamentos de pacientes que no pueden tolerar el agua, el espesante viene también a solucionarnos la vida en ese sentido, porque si es que tolera el líquido con espesante, el medicamento se da con líquidos espesos, la viscosidad que el paciente tolere, o con un semisólido. Ok. Y en este caso, por ejemplo, pensando siempre en la calidad de vida de las personas,
estas personas que tengan esta condición y que quieran disfrutar, no sé, sean amantes de un café, ¿cómo lo pueden hacer? ¿O cómo se dan estos casos? Esa es una súper buena pregunta, Leo, porque efectivamente en aquellos pacientes que todavía tienen interés por la comida o que tienen sensación de hambre o de sed o incluso a lo mejor actividad social, van a querer, ¿cierto?, consumir ciertos alimentos que el resto de la familia consume. Y en ese caso, si es que obviamente ahí la nutricionista o el médico tratante permite la ingesta de X alimento que quiera consumir el paciente, se puede espesar. ¿Ya? Entonces podrían consumir cierto líquido asociado, no pensando en agua, puede ser un té, puede ser un café, puede ser un jugo, una bebida que les guste, a lo mejor alguna situación especial, un cumpleaños, algo que a lo mejor permita quizás salir de la estructura, ¿cierto?, del régimen habitual, se puede espesar. Y esa es una de las ventajas grandes de los espesantes, ¿cierto?, que permiten al paciente integrarlo en actividades sociales o tener pequeños gustitos con los líquidos que permiten aún así una deglución segura, obviamente con el líquido un poco más espeso. Bien, Carolina, se nos ha ido el tiempo súper rápido, de verdad que muchísimas gracias por toda tu, pues por estar presente en nuestro programa, por aceptar nuestra invitación y por todas las actividades pues, que siempre nos ayudas a realizar, de verdad que extraordinario. Sabemos que hay un nuevo diplomado, hay una nueva actividad, no sé si nos comentas ya para cerrar, ¿de qué se trata? Perfecto. Primero que todo, le voy a agradecerte a ti, ¿cierto?, por la invitación constante. Yo feliz de participar acá, así que muchísimas gracias por la consideración. Y en relación al diplomado, comentarte que acabamos de lanzar el diplomado en intervención fonoaudiológica en paciente de unidad crítica e intermedia adulto con un enfoque multidisciplinario. Es un título enorme, pero de verdad que engloba muchas temáticas. Yo soy la directora del programa y la verdad es que estamos iniciando este nuevo programa de diplomado en la región del Biobío, en Concepción, con la finalidad también de entregar un recurso, algo tan solicitado por la comunidad fonoaudiológica en relación a la especialización de los trastornos para tragar y de la rehabilitación del paciente en un contexto crítico que es asociado al paciente con ventilación mecánica o con uso de traqueostomía o de vía aérea artificial, que la verdad es que por pandemia, ¿cierto?, faltaron profesionales, faltó capacitación, se notó el déficit fonoaudiológico y incluso no por pandemia, sino porque el envejecimiento de la población hace que nuestras UCIs cada vez más, ¿cierto?, estén con este tipo de pacientes que requieren de profesionales especializados en el área. Así que eso es lo que te podría comentar. Obviamente quedan todos invitados a participar del programa a aquellos que les interese. Bueno, muchísimas gracias, Carolina Enríquez, por tu extraordinaria entrevista. De verdad que, bueno, hemos aprendido muchísimo de los trastornos de deglución y de la disfagia. Para este problema o para este trastorno, la línea Enterex tiene un producto de altísima calidad que es Enterex Espesante, el espesante líder del mercado. Y para profundizar pues de este producto tenemos a Consuelo Grandón, jefa de promoción médica de Enterex Chile, quien de alguna manera pues nos va a explicar un poco más sobre este programa. Consuelo, adelante. Así es, Leonardo, muchas gracias. Las dietas modificadas en textura, o así como los espesantes, tienen como beneficio final favorecer lo que es la deglución de los pacientes que están con algún trastorno. El día de hoy les voy a hablar del Enterex Espesante. El Enterex Espesante es un modificador de la consistencia de alimento a base de almidón de maíz modificado. Las ventajas de este producto principalmente son que es un espesante instantáneo que no requiere de cocción versus otros espesantes artesanales que sí requieren cocción. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que principalmente es un producto que mantiene la consistencia dentro del tiempo. No va a tener ningún riesgo para el paciente porque muchas veces el producto puede hacerse agua. En cambio, con el Enterex Espesante eso no va a ocurrir. Lo bueno del Enterex Espesante es que es
instantáneo también, no genera grumos en nuestros alimentos, por lo tanto eso mejora la aceptación por parte de nuestros pacientes. Eso además va a tener una repercusión en que además el paciente va a comer mucho mejor sus alimentos y vamos a mejorar el estado nutricional del mismo. Es un producto que no cambia el sabor de nuestras comidas, no cambia el olor tampoco, no cambia el sabor, como les decía, y se puede mezclar con cualquier tipo de alimento, ya sea con un yogur, ya sea con una papilla, ya sea jugos también se pueden espesar. Ustedes van a decidir qué pueden espesar con el Enterex espesante. Realmente es un producto que ayuda a cambiar la consistencia de los alimentos. ¿Quiénes pueden consumir este producto? La verdad es que en el capítulo de hoy revisamos un poco con Carolina qué tipo de pacientes, y efectivamente son pacientes que están con algún trastorno de la deglución. Principalmente son pacientes que han tenido algún problema neurológico, pacientes que han estado en unidades de cuidados críticas de intensivos. Por ejemplo, pacientes COVID, se utiliza bastante este producto. Incluso en pacientes también que han estado con un proceso de radioterapia o de quimioterapia y que han quedado con un trastorno dentro de su deglución. Muchas veces también es un tratamiento coadyuvante para los pacientes que están con algún reflujo gastroesofágico. La indicación siempre es que hablen con su especialista, que determine qué tipo de consistencia necesitan lograr con el producto, y ustedes lo van a poder preparar y cambiar la consistencia dentro de sus casas. Con el Enterex espesante podemos lograr 3 tipos de consistencia. La primera consistencia es miel, la segunda consistencia es papilla y la primera es néctar. Eso, como yo les comentaba, van a lograrlo a través de su especialista, de la indicación de su especialista. Es muy importante que ustedes siempre lean las instrucciones y puedan ver al reverso del envase cuánto es lo que requieren. El envase tiene también su medida incorporada y así vamos a lograr una mejor adherencia a nuestro tratamiento y mejor consistencia de nuestros alimentos. Bien, Consuelo, muchas gracias pues por la magnífica explicación de este producto Enterex espesante. Recuerden que este producto se consigue en todas las cadenas de farmacias Alcobrán a lo largo y ancho de Chile y en nuestro marketplace tienda sencomex.cl. Muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Recuerden que todos los viernes y sábados a las 6:30 de la tarde por este canal Tendencias tenemos el programa Mundo Enterex. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad. Esto fue Mundo Enterex.